¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Casas y soy estudiante aquí de Legade Business School en el TEC de Monterrey. Y seré quien nos acompañe en esta entrevista en la que buscaremos dar respuesta a algunas de las preguntas más comunes sobre el desempeño de la economía mexicana. Pues qué interesante pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es el Producto Interno Bruto como indicador del desempeño económico de un país? En un primer lugar, por supuesto que el Producto Interno Bruto es un indicador importante para una valoración general de la economía. De eso no hay ninguna duda. Pero también tenemos que entender que en la materia económica, el nivel de complejidad que tiene una economía por toda la cantidad de recursos que lleva, como los humanos, los técnicos, los financieros, los naturales, los tecnológicos, pues impactan en el desarrollo económico de la propia economía, ¿no? Y por supuesto que también entran un sinfín de recursos allí. Entonces, la complejidad económica de un país no se puede simplemente sintetizar en un solo indicador, ¿no? Aquí tenemos que empezar a hablar de indicadores ya de empleo, de riqueza, de ahorro de inversión, indicadores tales como la inflación o incluso hablar ya de las componentes del Producto Interno Bruto, las exportaciones netas, el nivel de consumo, la inversión o bueno, incluso hablar de otros indicadores, las tasas de impuestos, la base agregada de la población, la tasa de desempleo o cuando ya empezamos a ahondar en temas de política fiscal, pues hablar de la balanza de pagos, hablar de la cuenta corriente, de la cuenta capitales, de la cuenta financiera y pues otro tipo de indicadores o sinfín de indicadores que existen. Es importante no darle el sobrepeso a un solo indicador que aunque engloba gran parte de los recursos, no es capaz por sí solo de determinar la salud del sistema económico. Aparte, otro punto importante que también hay que destacar es que como todos los expertos en las áreas correspondientes del conocimiento, cuando te hacen una pregunta sobre, por ejemplo, si es bueno que el Producto Interno Bruto crezca a un ritmo del 2% anual, pues hay que situarlo en el contexto en el que se desarrolla. Y aunque la respuesta podría parecer obvia con que, pues claro que sí, la respuesta correcta siempre es un depende. Porque seguramente en el caso de México podría ser insuficiente, pero también en el caso de Japón un crecimiento del 2% anual es buenísimo. Es difícil llevar a cabo el análisis del Producto Interno Bruto para analizar el desempeño de una economía y no darle el peso correcto a las demás variables que componen todos los indicadores de una economía como la mexicana. Ahora bien, también dando un poco más, pues es sabido que en la economía en general pues no hace falta hallar un hilo negro. Por muy complejo que sea, está demostrado que el crecimiento económico de un país se relaciona directamente con el crecimiento y desarrollo de la inversión. Es común que algunos analistas incluso detallen que la inversión tiene que representar entre el 24 y el 25% del Producto Interno Bruto para generar el crecimiento económico, generar empleo, generar riqueza o para que incluso exista una inflación saludable, ¿no? Esa es la gran idea general de otros economistas y financieros. Entonces, regresando a grosso modo ahora sí a la pregunta, pues el Producto Interno Bruto como indicador sí es importante, pero no es el único que existe y por supuesto que tenemos que darle mayor peso a los demás. Otra muy buena pregunta, sobre la economía mexicana, ¿qué panorama tiene en los últimos años? Indudablemente pues podemos decir que bueno, ¿no? Sobre todo si hablamos ya desde la década de los 70 a la actualidad. Pero bueno, sin irnos tan lejanos en el tiempo, pues habría que retomar los indicadores que los comenté en el dato anterior, ¿no? En la pregunta anterior. El primordial, por supuesto, que sigue siendo el Producto Interno Bruto. El crecimiento promedio que ha tenido México en los últimos 20 años es aproximadamente del 1,74%. Y aunque es bajo, también tenemos que ser francos y sinceros y reconocer que hemos atravesado dos crisis financieras severas en este periodo de tiempo, ¿no? Y eso refleja que aunque la economía mexicana no es perfecta y no tiene un crecimiento óptimo, pues ha tenido en lo general un buen desempeño, aunque indudablemente como un país en vías de desarrollo podría ser muchísimo mejor. Otro indicador muy importante es el mismo de la inflación. Aquí podemos observar que la variación del IPC ha ido a la baja y se ha estabilizado desde que se le dio la autonomía al Banco de México y se ha mantenido en un rango óptimo la mayor parte del tiempo, y también es un indicador que se puede mejorar ampliamente. De hecho, como pueden ver en la gráfica que les estoy mostrando, existe un pico en la inflación previo al año 2000 y a partir del año 94 y sobre todo después de su autonomía, la inflación se empieza a estabilizar y podemos notar cómo la curva va, estabilizándose hasta cierto rango, ¿no? Otro indicador importante que podemos analizar es la tasa de desocupación.
hay que ser, por supuesto, muy cuidadosos con este indicador, ya que cuando nosotros comparamos la tasa de desempleo en México con la de otros países, por ejemplo Estados Unidos, pues son muy discrepantes. De hecho, en términos generales, sí podemos observar también una alta correlación entre los índices de pobreza y los niveles de desempleo. Sin embargo, sabemos que la tasa de desempleo en México solamente considera el mercado laboral formal para su cálculo. Y aunque sí refleja un dentro de la situación general del país, como lo podemos observar en la gráfica, pues en los picos de mayor desempleo en Estados Unidos, México nunca llega a esos picos. Pero esa tasa no refleja la situación real. Realmente en esos picos sí deberíamos observar esa situación. Esta tasa de desempleo, bueno, pues sí tiene una correlación importante con la variación del Producto Interno Bruto, y esto debido a la ley de Okun. La ley de Okun señala que en las economías en situación de crecimiento, tal como México, o de expansión, y que tiene una población activa estable, que es el caso de México, pues tiene que aumentar el número de trabajadores y por ende disminuir la tasa de desempleo cuando existe un crecimiento económico. Por ello, si observamos este gráfico, podemos identificar cómo la crisis del 2008 nos afectó en paralelo con Estados Unidos y cómo también existe un nivel alto de correlación en el periodo de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Incluso una forma de evaluar la tasa de desempleo del año 2000 contra el 2022 es comparar el promedio de las tasas de desempleo del año 2000 y del 2021. En ese caso, bueno, la tasa promedio de desempleo en el 2000 fue de 2.59% y en el 2021 fue del 4.14%. Entonces, este indicador realmente nos refleja que la economía mexicana pudiera ser mejor, aunque también es cierto que en el año 2000 no teníamos una crisis financiera como la actual. Un indicador también que siempre demuestra el desempeño y la estabilidad de una economía es el tipo de cambio. Y en el caso de nuestra economía, pues se demuestra que efectivamente no ha sido tan potente, ya que se ha devaluado nuestra posición cambiaria. De hecho, en el tipo de cambio, como pueden apreciar en la gráfica que les estoy mostrando, pues tenemos una serie de escalones que se van dando, ¿no? Y podemos observar cómo gradualmente el tipo de cambio se va depreciando en nuestro país, o cómo nuestra moneda se va depreciando. Entonces, bueno, el tipo de cambio nos demuestra que tampoco el desempeño de la economía mexicana ha sido tan bueno. En resumen, por supuesto que México puede mejorar su desempeño económico, y de hecho existen incluso dos indicadores que le proporcionan o le otorgan cierto sentido de seguridad a la economía, sobre todo el poco déficit fiscal del sexenio actual de López Obrador y el incremento de las reservas del Banco de México. El desempeño económico de México en esos últimos 5 sexenios, bueno, a pesar de no ser el ideal, pues realmente no ha sido malo, y podría decirse que hasta cierto punto es estable, y por supuesto pues guardando todas las figuras correspondientes al actual sexenio, ¿no? Todavía sin andar en esos datos. Bueno, esta pregunta es sumamente compleja también, ¿no? ¿Qué harías para mejorar el desempeño de la economía mexicana? Pues yo creo que todo el mundo diría, pues fomentar empleo. El detalle es que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, primero para eso hay que comprender el entorno en el que nos manejamos. Y pues a la actualidad, como lo vimos en la inflación, pues la política monetaria y por supuesto que la misma tasa de interés, pues ha controlado esta inflación. Eso es correcto, y la verdad es que la política monetaria se ha comportado correctamente en términos inflacionarios. También es importante destacar que Banco de México todavía tiene una serie de mejoras o de áreas de oportunidad, sobre todo en las apreciaciones del tipo de cambio, ya que la estabilidad del tipo de cambio permite que una economía prospere de una manera más uniforme y más competitiva. Entonces, bueno, pues podríamos decirles informalmente que la verdadera tirada de la política es la política cambiaria en México. Y por supuesto, pues no podemos despreciar el efecto de una adecuada política fiscal. Entonces, creo que el enfoque general para mejorar la economía en México debe ser enfocar la política pública al desarrollo de la economía y así mejorar la capacidad del país para obtener un mayor crecimiento económico. De hecho, pues ahora sí, ahondando un poquito más en datos actuales, derivado de la pandemia del coronavirus hasta el mes de diciembre del 2020, según el estudio de la demografía de los negocios del INEGI, de las 4.9 millones de pymes, pues solamente sobrevivieron 3.85, es decir, que el 20.8% de los pequeños establecimientos tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente. Y eso impacta obviamente en el empleo, porque estos 3.80, bueno, este porcentaje de 1.15 millones más o menos de pymes generaban 4.12 millones de puestos de trabajo. Y esto implica que 1.15 millones de pymes tienen que lograr
generar el empleo suficiente en esos puestos, ¿no? Para generar 1.23 millones de puestos. Entonces, este es el dato sobre el que se debe trabajar la política pública principalmente, ¿no? Ahora, hablando en el diseño de políticas públicas, es muy importante centrarse en el método ALOP, que es el análisis sobre todo del proyecto, orientar los objetivos, buscar liderazgo de las personas y por supuesto negociar políticamente la política pública. Eso es una componente que jamás se va a poder eliminar del diseño o rediseño de políticas públicas. Entonces, fomentando ese tipo de análisis, pues obviamente tenemos que empezar a centrarnos en lo que es la reapertura de negocios formales, lo que son capacitación, transformación digital, a lo mejor algún tipo de subsidio a los empleadores que estén empleando personal formal y pues obviamente buscar la forma de que a través del sistema financiero actual logremos dar algo de crédito de desarrollo a través de la banca de desarrollo que sea especializado en la reapertura de los negocios. Me queda claro que bueno, el tema de crédito es sumamente complejo, pero bueno, es algo que se tiene que intentar generar para fomentar el aumento de empleo en México. Otra política pública que incluso yo podría decir que sería muy interesante también buscar la forma de implementarla, pues es generar un subsidio a lo mejor de recontratación laboral. Esta política pues indudablemente identifica incentivo a la recontratación formal porque los empleos formales se perdieron en estos últimos años de la pandemia, ¿no? Entonces se tiene que enfocar, creo yo, a los jóvenes y a las mujeres que tienen un enfoque salarial debajo de los 10,000 pesos y pues aplicar castigos de mayor severidad a aquellos empleadores que no contraten formalmente a los trabajadores. Eso es indudable. Otra política pública que creo que es importantísima, y ahora sí hablando de un entorno macrofinanciero, es pues mejorar el mismo entorno. Esta iniciativa yo creo que se debería centrar principalmente en 8 ejes. El primero es la generalización e impulso de plataformas digitales de pago SPEI o COI. El segundo es el incentivo para la incorporación de empresas al mercado de valores, reducir su tasa impositiva. El tercero es mejorar la regulación de las acciones de reporto. El cuarto, fomentar e incentivar la intermediación financiera para poder llegar a todas esas pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a la banca comercial. El quinto es flexibilizar los regímenes de inversión en las AFORES, porque también esto a través de instrumentos bursátiles como los CKDs en la Bolsa Mexicana de Valores, pues nos va a permitir mejorar también el sistema de ahorro de la población y con ello fomentar a su vez o en paralelo el ahorro, ¿no? Y el ahorro a la larga genera inversión, porque al fin y al cabo al existir este ahorro puede existir gente interesada en la inversión. Después de la parte de las AFORES, el sexto punto sería la reducción de las barreras de entrada a la banca comercial para los jóvenes de entre 15 y 17 años, que bueno, efectivamente empiezan a entrar a un mercado laboral, empiezan a entrar a un mercado quizá incluso formal ya dentro de los términos laborales, y tenemos que darles el entorno y la regulación adecuada para poderlos captar en la banca comercial y reducir entonces los costos de crédito al consumo. El séptimo pues también es el fortalecimiento de la banca de desarrollo, homologando plataformas y procesos, porque bueno, cuando tú analizas lo que son Bancomext, Nafin, Financiera Nacional de Desarrollo, todos manejan estándares y de crédito muy diferentes, y aunque van enfocados a distintos puntos o ejes, pues se tienen que administrar de una mejor manera, ¿no? Obligándolas a operar pues bajo estándares internacionales de competitividad. Incluso, bueno, ya cuando empezamos a andar por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda con el Reaganomics, pues a mí siempre se me quedó muy grabado el dato de que Nueva Zelanda tenía algo muy similar a la CONAFOR aquí en México, y de tener 3,000 empleados a través del Reaganomics, de una verdadera política de austeridad, lograron reducir a la CONAFOR nacional de Nueva Zelanda a 17 personas. Es una reducción de 3,000 personas a 17 personas, cosa que también impacta en el empleo laboral, pero permite generar estándares internacionales de competitividad. Pero bueno, el octavo, regresando al sistema o al entorno financiero, pues es mediante el incentivo de innovación bancaria. Tenemos que innovar el sector bancario y el sector de seguros para reducir costos y por tanto eficientar la competitividad del entorno, ¿no? Otra política pública que yo creo que es muy importante que toquemos es el fomento e incentivo a la exportación. Y bueno, sobre todo pues tengo que hablar de lo que yo conozco.
El sector agroalimentario sobre todo, ¿no? No solamente tenemos el aguacate, tenemos las berries, que son la fresa, la zarzamora, la frambuesa, tenemos a la propia cerveza, tenemos incluso algunas panificadoras que exportan, ¿no? Por ejemplo, Grupo Bimbo es bastante fuerte. Tenemos también al propio mango como un producto principal de exportación. Pero bueno, el fomento e incentivo de la exportación se tiene que enfocar en aquellos ejes que nos permitan ser más competitivos como país y que trasladen una mayor riqueza a la población. Por ejemplo, es cierto que los sectores, por ejemplo, de electrónicos como computadoras o cables y demás, que también se exportan en gran volumen, o los vehículos, o incluso el propio petróleo, pues son ejes importantes de las exportaciones, pero estos ejes están bien. Lo que tenemos que hacer es trasladar el enfoque a los ejes más débiles y sobre todo olvidarnos de Estados Unidos. Estados Unidos es un importantísimo importador de productos mexicanos. La exportación total de México a Estados Unidos representa el 75% de todas las exportaciones de México, ¿no? Entonces, tenemos que darle enfoque a todos los tratados de libre comercio, y yo creo que una política pública interesante para generar crecimiento económico en México, pues es indudablemente mejorar y focalizar ese énfasis en otros países que también están en vías de desarrollo. Y por último, pues también es importante que la parte impositiva se mejore, ¿no? Aquí podemos hablar de una redistribución del IVA, por ejemplo, y todo va enfocado a que apliquemos una tasa cero de IVA en productos de mayor consumo de clases vulnerables. De hecho, cuando tú haces un análisis de los alimentos, todos los alimentos graban base cero, ¿no? Entonces, cuando haces un análisis de los alimentos, realmente las personas que pagan el componente del IVA aplicado a, por ejemplo, o IEPS aplicado a los productos de consumo básico, realmente la mayor parte de la población que está, digamos, en el percentil 60 de riqueza, son los que pagan la mayor cantidad de IVA. Entonces tenemos que redistribuir el IVA para que la clase alta pueda pagar una mayor cantidad de impuestos y con eso mejorar la tasa gravable de México. Y eso a su vez impulsa la política fiscal, impulsa las políticas públicas. Con una inversión adecuada podemos generar un efecto de arrastre, crowding in, y de esta forma generar una mayor competitividad de la economía mexicana, ¿no? Creo yo que efectivamente el gobierno actual no ha hecho las políticas necesarias para generar el crecimiento económico de México, que realmente ha ralentizado el desarrollo de la economía mexicana, y no obstante, creo que todavía México tiene un alto potencial y una gran área de oportunidad en su desarrollo económico.